La Omega abandonada había dejado de creer en el rescate hacía mucho tiempo. Sable vivía donde nadie la encontraría, en lo profundo del bosque de Thornmere, un lugar donde hasta los lobos temían entrar. No tenía manada, ni familia, ni futuro. Solo el peso aplastante de una maldición que nunca pidió, y una muerte que jamás podría deshacer. La llamaban sangre de sombra, la asesina de compañeros. La Omega cuya esencia era veneno para cualquier alfa que se atreviera a reclamarla. Vio morir a su primer compañero predestinado en sus brazos. Sus dientes aún estaban en su garganta. Su cuerpo se convulsionaba mientras la sangre de ella lo destruía por dentro. Así que cuando Sable encontró al extraño desangrándose en el lecho helado del arroyo, medio muerto y ardiendo en fiebre, debió haberse alejado. Debió dejar que el bosque se lo llevara, como se llevaba todo lo demás. Pero no lo hizo. Lo arrastró hasta su cabaña. Limpió sus heridas. Luchó por mantenerlo con vida durante 3 noches brutales. Se dijo a sí misma que era simple piedad. Se dijo que no le debía nada a ese hombre que no conocía. Nunca esperó que él despertara y lo cambiara todo. Nunca esperó que fuera el Rey Alfa. Y ciertamente nunca esperó que le ofreciera lo único que le había negado toda su vida, un lugar al que pertenecer. Pero los reyes no rescatan omegas malditas sin una razón. Y Castian Valdron tenía su propia condición. Necesitaba su sangre de sombra para sobrevivir. Ninguno de los dos entendía que la supervivencia sería lo de menos. Lo que se darían el uno al otro sería mucho más. La tormenta había estado rugiendo durante 3 días. Sable metió otro leño en el fuego agonizante. Observó las chispas subir en espiral hacia la chimenea agrietada. Su cabaña gemía contra el viento. Sus viejos huesos protestaban por el ataque. Ya había reparado el techo 2 veces este invierno. No sobreviviría una tercera vez. Afuera, el bosque de Thornmere se doblaba y aullaba. Ninguna criatura en su sano juicio se aventuraba a salir con un clima así. De hecho, ninguna criatura en su sano juicio vivía aquí. Eso es lo que la hacía perfecta para este lugar. Sable se ajustó su chal raído y fue a revisar sus escasas provisiones. Medio saco de grano, algo de venado seco de un ciervo que se había acercado demasiado el otoño pasado. Suficiente para durar quizás otra semana si lo racionaba con cuidado. Después de eso, tendría que aventurarse hacia el pueblo, usar su capucha, mantener la cabeza gacha, cambiar pieles por suministros mientras fingía no ver cómo la miraban. Asesina de compañeros, monstruo de sangre de sombra. Había oído todos los susurros. Había aprendido a dejar que se deslizaran sobre ella como la lluvia sobre la piedra. ¿Qué otra opción tenía? La alternativa era morir sola en el bosque. Y a pesar de todo, una parte terca de Sable se negaba a darles esa satisfacción. El viento cambió y ella se detuvo. Había algo más bajo la furia de la tormenta. Un sonido que no pertenecía a ese lugar. Sable se acercó a la ventana, limpiando la escarcha del cristal deformado. A través del remolino blanco, no podía ver nada más que árboles doblados casi en horizontal. El sonido llegó de nuevo. El aullido de un lobo, pero de alguna manera incorrecto, roto, agonizante. Debería ignorarlo. Los lobos iban y venían en Thornmere, y ninguno de ellos era asunto suyo. Había cortado su conexión con los de su especie hacía 3 años, cuando la habían expulsado con piedras y fuego. Pero el aullido se alzó de nuevo, más débil ahora, y algo en él se le clavó en el pecho como un anzuelo. «Tonta», murmuró Sable para sí misma mientras agarraba su capa. «Absoluta tonta». Abrió la puerta de golpe y se sumergió en la tormenta. El frío la golpeó como un puñetazo, robándole el aliento. Convirtió sus dedos en hielo en segundos. Avanzó, siguiendo el sonido a través de ventisqueros que le llegaban a la cintura, a través de árboles que la arañaban como manos que la agarraban. El lecho del arroyo estaba completamente helado en esa época del año. Casi no lo ve. Su pelaje oscuro era casi invisible contra las rocas cubiertas de hielo. Pero entonces vio la sangre. Tanta sangre. Una mancha carmesí que se extendía sobre el blanco, humeando en el aire helado. Un lobo yacía arrugado en la orilla del agua. Era enorme, negro como la medianoche, y estaba muriendo.
Sable se acercó con cautela, con el corazón latiéndole con fuerza. Los lobos salvajes ya eran peligrosos, los heridos eran impredecibles, y este, incluso medio muerto y desangrándose, irradiaba un poder que hizo que su loba gimiera dentro de ella. Su loba, esa cosa patética y debilitada que había estado en silencio durante 3 años. Se agitó ahora, presionando contra su conciencia con una urgencia que no entendía. Tranquilo, susurró Sable, agachándose. No voy a hacerte daño. Los ojos del lobo se abrieron. Oro, oro puro y ardiente, que parecía brillar incluso en la oscuridad de la tormenta. Se fijaron en ella con una inteligencia que era demasiado humana, y a Sable se le cortó la respiración. Entonces la forma del lobo brilló, se desdibujó, y de repente ya no era un lobo lo que yacía en la nieve. Era un hombre, desnudo, sangrando por una herida en el costado que parecía de garras y algo peor. Veneno, tal vez. Su piel estaba mortalmente pálida, pero aún así, Sable pudo ver que era hermoso. El tipo de belleza que le dolía el pecho por razones que se negaba a nombrar. Pómulos altos, una mandíbula fuerte sombreada por una barba incipiente, cabello oscuro enmarañado con sangre y hielo. Y esos ojos, todavía abiertos, todavía mirándola, todavía increíblemente dorados. Sus labios se movieron, una palabra que no pudo oír por el viento. Resiste, dijo Sable. No sabía por qué lo dijo. No sabía por qué ya estaba calculando cómo arrastrarlo de vuelta a su cabaña. Solo sabía que dejarlo allí para morir era algo que no podía hacer. Era demasiado pesado para cargarlo. Se las arregló para enganchar sus brazos bajo sus hombros y tirar. Sus botas resbalaban en el hielo, sus músculos gritaban en protesta. Centímetro a centímetro, agónico, lo arrastró por la orilla del arroyo y hacia la línea de árboles. Para cuando llegó a su cabaña, no sentía las manos. No sentía nada excepto el ardor en sus pulmones y la necesidad desesperada de llevarlo a un lugar cálido. Lo metió dentro y cerró la puerta de golpe contra la tormenta. Por un largo momento, se quedó allí, respirando con dificultad. Miraba al extraño inconsciente que sangraba en su suelo. ¿Qué has hecho?, se preguntó en voz alta. No hubo respuesta, solo el aullido del viento y el crepitar de las brasas moribundas. Sable se puso a trabajar. Avivó el fuego hasta que rugió. Le quitó lo que quedaba de su ropa destrozada y limpió la herida de su costado. Hizo una mueca al ver los bordes ennegrecidos de la carne. Definitivamente veneno. Había visto heridas como esta antes, cuando se le permitía entrenar como aprendiz de sanadora. Antes de que todo saliera mal, aplicó una cataplasma de hierbas secas, esperando que fuera suficiente, sabiendo que probablemente no lo sería. Luego lo envolvió en todas las mantas que tenía y se sentó sobre sus talones, exhausta. Seguía siendo hermoso, incluso devastado por la fiebre y la violencia. Más hermoso de lo que nadie tenía derecho a ser. Su rostro tenía una severidad, una agudeza que sugería que no estaba acostumbrado a la suavidad. Pero dormido, con el ceño fruncido por el dolor, parecía casi vulnerable. Sable se dio cuenta de que lo estaba mirando y apartó la vista bruscamente. «Sobrevive a la noche», le dijo en voz baja. «Luego puedes irte y ambos olvidaremos que esto pasó». Las horas pasaron lentamente. Se durmió en la silla a su lado, despertándose de un sobresalto cada vez que su respiración cambiaba, cada vez que gemía o se movía. La fiebre lo consumía como un incendio forestal, y ella luchaba contra ella con paños fríos y oraciones susurradas a dioses en los que había dejado de creer. En algún momento cerca del amanecer, sus ojos se abrieron de nuevo. Sable se inclinó hacia adelante, presionando una mano en su pecho para evitar que se levantara. Su piel estaba ardiendo bajo su palma, pero su mirada era más clara ahora, enfocada. «No te muevas», le ordenó. «Te arrancarás los puntos». Él la miró fijamente. Esos ojos dorados recorrieron su rostro, su enmarañado cabello oscuro, su ropa de tela áspera. La evaluó en una sola mirada. «¿Dónde?», carraspeó. Su voz era profunda, arruinada por el dolor y el desuso. «En mi cabaña, en el bosque de Thornmere».
Sable mantuvo su mano en su pecho, sintiendo el trueno de su corazón bajo sus dedos. Te estabas muriendo en el lecho del arroyo. Te traje aquí. Algo parpadeó en sus rasgos. Confusión, tal vez, o incredulidad. Me salvaste. No era una pregunta, pero Sable asintió de todos modos. Él guardó silencio por un largo momento. Luego su mano se alzó, increíblemente rápido para alguien tan herido, y se cerró alrededor de su muñeca. El corazón de Sable se detuvo. Su agarre era de hierro. Sus ojos eran oro fundido. Y cuando volvió a hablar, su voz tenía una orden que vibró hasta en sus huesos. ¿Quién eres? El instinto de Sable le gritó que se apartara, que corriera, pero su agarre en la muñeca no era doloroso, y algo en su mirada la mantuvo paralizada. No soy nadie, dijo con cuidado, solo una omega que vive sola en estos bosques. Él entrecerró los ojos. Nadie vive en Thornmere. Las manadas lo declararon territorio maldito hace décadas. Entonces, supongo que encajo perfectamente. No había tenido la intención de decirlo. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas, amargas y honestas de una manera que rara vez se permitía. El extraño la estudió durante un largo e incómodo momento. Luego su agarre se aflojó y Sable retiró su mano de un tirón, frotándose la muñeca, aunque no le dolía. Deberías descansar, dijo, levantándose bruscamente. El veneno en tu herida era severo. He hecho lo que he podido, pero necesitas tiempo para sanar. Veneno. Probó la palabra como si confirmara algo que ya sabía. Su mandíbula se tensó. Perdición de sombra. Sable se detuvo en el acto de alcanzar su jarra de agua. La perdición de sombra era rara, cara, el tipo de veneno usado por asesinos, no por lobos comunes. Alguien te quería muerto, observó. Alguien siempre me quiere muerto. Lo dijo sin autocompasión. Una simple declaración de hechos. Las preguntas ardían en la lengua de Sable, pero se las tragó. Sus asuntos no eran de su incumbencia. Cuanto antes sanara, antes se iría y antes podría volver a su existencia tranquila y aislada. Le trajo agua y lo ayudó a beber, sosteniendo su cabeza con una mano mientras él tragaba con avidez. De cerca, podía olerlo bajo la sangre y la enfermedad. Pino y aire de invierno y algo más oscuro. Algo que hizo que su loba presionara contra su conciencia de nuevo, gimiendo suavemente. Lo ignoró. La fiebre debería bajar mañana, dijo Sable, acomodándolo de nuevo contra las mantas. Después de eso, unos días más de descanso. Luego podrás volver de donde sea que viniste. Él le agarró la mano de nuevo antes de que pudiera retirarse, más suave esta vez. No me has dicho tu nombre. Sable dudó. Los nombres tenían poder entre su especie. Darle el suyo a un extraño se sentía peligroso de maneras que no podía articular. Pero él la estaba mirando con esos ojos dorados, y algo en la forma en que la miraba la hizo sentir vista de una manera que no había sentido en años. Sable, dijo en voz baja. Sable, lo repitió lentamente, como si saboreara las sílabas. Una leve sonrisa apareció en sus labios. Te queda bien. Ella no preguntó qué quería decir. Tampoco le preguntó su nombre. Simplemente liberó su mano y se retiró a su silla junto al fuego, poniendo distancia entre ellos. El extraño cerró los ojos y durmió. La fiebre bajó en la segunda mañana, tal como Sable había predicho. Se despertó y lo encontró sentado, examinando las vendas alrededor de su torso con un desapego clínico. Su color era mejor. La palidez mortal se había desvanecido, reemplazada por algo que parecía casi saludable. No deberías moverte, dijo Sable desde su silla. Él la miró. He sobrevivido a cosas peores. Ella no lo dudaba. Incluso herido y debilitado, se movía como un arma. Cada movimiento era controlado, económico y peligroso. Tu cataplasma funcionó. Continuó, tocando la venda sobre su herida. Mejor que los sanadores reales, si soy honesto. Sable se quedó muy quieta. Sanadores reales, ¿quién eres? La pregunta salió más aguda de lo que pretendía. Él la miró fijamente, sin evasión en su expresión, sin intento de desviar. Mi nombre es Castian. El nombre la golpeó como un puñetazo. Castian.
Solo había un Castian entre los reinos de los lobos. Solo un hombre que llevaba ese nombre. El rey Alfa de Baldrin, gobernante de la manada más grande y poderosa del reino. Comandante de 10,000 lobos. El hombre cuya palabra era ley para cada cambiante desde Thornmere hasta los mares del sur. El hombre que había arrastrado por la nieve, desnudado y cuidado como a un paciente común. La sangre de Sable se convirtió en hielo. «Estás mintiendo», se oyó decir. Castian arqueó una ceja oscura. ¿Por qué mentiría? Porque ahora estaba de pie, aunque no recordaba haberse levantado, su corazón martilleaba contra sus costillas. Porque eres el rey Alfa, tienes guardias, ejércitos, sanadores. No estarías muriendo solo en el lecho helado de un arroyo en territorio maldito. Y sin embargo, dijo en voz baja, «Aquí estoy». Sable negó con la cabeza. Esto estaba mal. Todo esto estaba mal. Los reyes no tropezaban con su bosque. Los reyes no se dejaban salvar por omegas abandonadas sin nada que ofrecer. Tienes que irte. Su voz salió estrangulada. Ahora, hoy. La expresión de Castian no cambió, pero algo en su postura se alteró. Se volvió más alerta. ¿Por qué? Porque no puedo. Se presionó las palmas de las manos en las sienes, tratando de pensar a través del pánico que le arañaba el pecho. No puedo involucrarme en nada que tenga que ver contigo, con la realeza, con las manadas. Dejé ese mundo atrás por una razón. ¿Qué razón? La pregunta fue suave, casi gentil, pero Sable oyó la orden debajo de ella. El rey pidiendo la verdad. No importa, dijo. Lo que importa es que estás lo suficientemente curado para viajar. Tu gente debe estar buscándote. Puedo indicarte el pueblo más cercano. Después de eso nunca volveremos a hablar de esto. El silencio se extendió entre ellos. Castian la observaba con una intensidad que le erizó la piel. «Tienes miedo», observó. «Soy práctica. Estás aterrorizada». Se levantó de la cama en un movimiento fluido. La manta cayó, revelando las duras llanuras de su pecho, el oscuro rastro de vello que descendía más allá de la venda. Sable apartó la vista rápidamente, el calor inundando sus mejillas. «No he hecho nada para amenazarte», continuó acercándose. «Me salvaste la vida. Te debo una deuda. Entonces págala yéndote». Se detuvo a un brazo de distancia, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba de su piel. Lo suficientemente cerca como para que su aroma la envolviera como un toque físico. «Dime de qué estás huyendo», dijo en voz baja. «Y lo consideraré». Las manos de Sable se cerraron a sus costados. La verdad se asentó en su lengua como vidrio roto. No la había dicho en voz alta en 3 años. No le había admitido a nadie lo que era. Pero él la estaba mirando, esperando. Y algo en esos ojos dorados la hizo creer, contra toda razón, que no la miraría como todos los demás. «Sangre de sombra», susurró. Castian se quedó completamente inmóvil. «Nací con sangre de sombra», continuó Sable, las palabras derramándose como una herida finalmente abierta. «Cualquier alfa que intente marcarme, muere. El veneno en mi sangre los mata». Su voz se quebró. Vi a mi compañero predestinado convulsionar y morir con sus dientes todavía en mi garganta. Tenía 17 años. El recuerdo surgió sin ser llamado. El cuerpo de Corin sacudiéndose contra el suyo. La luz abandonando sus ojos. Su sangre y la de ella mezclándose en la cama de apareamiento. Me llamaron monstruo. Terminó sin emoción. Me expulsaron con fuego y piedras, y tenían razón al hacerlo. Cualquiera que me reclame, muere. Eso es lo que soy, por eso tienes que irte. Esperó el asco, el horror, la retirada inmediata. En cambio, Castian se rió. No fue cruel, no fue una burla. Fue un sonido bajo e incrédulo que parecía arrancado de algún lugar profundo de su pecho. «Sangre de sombra», repitió, sacudiendo la cabeza lentamente. Por supuesto que serías tú». Sable lo miró fijamente. «¿Qué?». Antes de que pudiera responder, el estruendo de cascos de caballos estalló afuera. Voces gritando, la presencia inconfundible de lobos,
docenas de ellos rodeando su pequeña cabaña. La expresión de Castian se endureció, volviéndose regia y remota. «Mis hombres», dijo, «me han encontrado». La puerta se abrió de golpe. Lobos armados inundaron la cabaña, sus ojos buscando amenazas, sus armas desenvainadas. Cuando vieron a su rey de pie, sin camisa y vendado en medio de la casa de una extraña, cayeron inmediatamente sobre una rodilla. «Su Majestad», dijo el guardia principal, su voz espesa por el alivio. «Hemos estado buscando durante 3 días. Temíamos lo peor». Castian los reconoció con un breve asentimiento. Luego se volvió hacia Sable, que estaba paralizada contra la pared, con el corazón en la garganta. «Esta mujer me salvó la vida», anunció. Su voz llevaba el peso de la autoridad absoluta. «Vendrá con nosotros a Baldrin». La sangre de Sable se heló. «¿Qué? No, nunca estuve de acuerdo con eso». Castian la miró a los ojos. Algo ardía en su mirada, algo que parecía casi hambre. «Tienes sangre de sombra», dijo en voz baja, para que solo ella pudiera oír. «Fui envenenado con perdición de sombra. ¿Entiendes lo que eso significa?» La mente de Sable corría. Perdición de sombra. Sangre de sombra. Los nombres eran demasiado similares para ser una coincidencia. «Tu sangre es lo único que puede salvarme», continuó Castian. «El veneno todavía está en mi sistema. Me matará en un mes sin una cura». Se acercó más, lo suficiente como para poder contar los tonos de oro en sus ojos. «Tú eres la cura, Sable, la única». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como una sentencia de muerte. «¿Y si me niego?», susurró ella. La comisura de su boca se levantó. No era exactamente una sonrisa, algo más triste que eso. «Entonces muero», dijo simplemente, «y tú vuelves a estar sola en tu bosque maldito. La elección es tuya». El carruaje traqueteaba por el camino helado. Llevaba a Sable lejos del único hogar que había conocido durante 3 años. Se sentó rígida en el asiento de terciopelo, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Observaba cómo el bosque de Thornmere desaparecía a través de la ventana cubierta de escarcha. Era una tonta, una absoluta tonta. Podría haberse negado. Podría haber dejado que el rey Alfa se fuera a morir de su veneno mientras ella volvía a su existencia tranquila y aislada. Nadie la habría culpado. Nadie lo habría sabido siquiera. Pero no se había negado. Porque cuando Castian la había mirado con esos ojos dorados y había hablado de la muerte con tanta aceptación casual, algo dentro de ella se había roto. Algo que había creído muerto hacía mucho tiempo. No quería que él muriera. Era así de simple y así de aterrador. El carruaje era lujoso de una manera que Sable nunca había experimentado. Cojines gruesos, mantas de piel para protegerse del frío, incluso un pequeño brasero lleno de carbones encendidos. Los guardias le habían ofrecido sidra caliente y pan fresco cuando se detuvieron brevemente para que los caballos descansaran. La trataban como si importara, como si fuera alguien digno de protección. La hacía sentir profundamente incómoda. Castian cabalgaba junto al carruaje en un enorme semental negro, rodeado de su guardia personal. Lo vislumbraba a través de la ventana, con la espalda recta y autoritario, a pesar de la venda que aún llevaba bajo su capa de viaje. Cada centímetro, un rey. No le había hablado desde que habían dejado la cabaña. No había explicado nada más allá de su declaración inicial. Solo informó a sus hombres que se le debía dar toda la comodidad y el respeto. Luego montó su caballo y tomó su lugar a la cabeza de la procesión, como si ella ya fuera algo que le pertenecía. Sable apoyó la frente en el cristal frío y trató de no pensar en lo que le esperaba en Baldrin. El palacio se alzaba sobre la ciudad circundante como una montaña de piedra blanca y torres relucientes. Sable nunca había visto nada tan grande, tan increíblemente grandioso. Todo Thornmere podría haber cabido dentro de sus muros con espacio de sobra. El carruaje pasó por puertas custodiadas por lobos con armaduras plateadas. Los cortesanos interrumpían sus conversaciones para mirar. Los sirvientes detenían su trabajo y susurraban a sus espaldas. La noticia se estaba extendiendo. El rey había regresado y había traído algo inesperado con él.
El carruaje se detuvo y un lacayo abrió la puerta con una profunda reverencia. Mi señora, me dijo, bienvenida a Baldwin. Mi señora. Las palabras se sentían equivocadas. Sable no era ninguna señora. Era una omega abandonada con sangre maldita y nada a su nombre más que la ropa andrajosa que llevaba puesta. Pero salió de todos modos porque, ¿qué otra opción tenía? Castian ya estaba desmontando, lanzando las riendas a un mozo que esperaba. Se movió hacia ella con esa gracia fluida y depredadora que parecía tan natural en él como respirar. Por aquí, dijo, y se dirigió hacia el palacio sin esperar una respuesta. Sable lo siguió. ¿Qué más podía hacer? El interior era aún más abrumador que el exterior. Techos abovedados pintados con escenas de lobos corriendo bajo cielos iluminados por la luna. Suelos de mármol pulidos hasta brillar como un espejo. Tapices que representaban batallas antiguas y reyes legendarios. Por todas partes, la gente se detenía y miraba. Sable mantuvo la vista al frente, la barbilla alta, negándose a que vieran lo pequeña que se sentía. Castian la guió a través de un laberinto de pasillos hasta que llegaron a una pesada puerta de madera custodiada por dos enormes lobos en forma humana. La sala del consejo, dijo. Hay gente que necesitas conocer. Abrió la puerta antes de que ella pudiera protestar. La sala estaba llena de lobos, poderosos. Sable podía sentir su dominio presionándola como un peso físico. Se sentaban alrededor de una larga mesa cargada de mapas y documentos, y todos y cada uno de ellos se volvieron para mirarla cuando entró. Su Majestad, un hombre mayor con cabello plateado y fríos ojos azules, se levantó de su asiento. Recibimos la noticia de su regreso, pero no se nos informó que traería una invitada. Esto no es una invitada, Lord Vaughan. Castian se dirigió a la cabecera de la mesa, indicándole a Sable que se pusiera a su lado. Esta es Sable. Me salvó la vida en Thornmere. Murmullos recorrieron la sala. El hombre llamado Vaughan la estudió con un desdén apenas disimulado. Una omega del bosque. Su labio se curvó. Seguramente podría haber encontrado una forma más apropiada de pagar tal deuda, Su Majestad. No está aquí como pago. La voz de Castian se endureció. Está aquí porque posee sangre de sombra. Los murmullos cesaron al instante. Todos los rostros alrededor de la mesa se pusieron pálidos. Sangre de sombra, repitió Fon lentamente. Eso es imposible. No se han visto lobos de sangre de sombra en más de un siglo. Y sin embargo, aquí está. Castian puso su mano en el hombro de Sable. El toque fue firme, posesivo, reclamador. Ella es la cura para el veneno de perdición de sombra que actualmente me está matando. La única cura. El silencio se apoderó de la sala como una ola. Sable sintió docenas de ojos clavados en ella, evaluando, calculando. Algunos con miedo, otros con algo que parecía inquietantemente hambre. Los textos antiguos hablan de esto, dijo en voz baja una mujer en el otro extremo de la mesa. Era más joven que los demás, con piel oscura y ojos inteligentes. La sangre de sombra puede neutralizar la perdición de sombra. Es el único antídoto conocido. Por eso permanecerá bajo mi protección, continuó Castian. Cualquiera que la amenace, la insulte o la haga sentir malvenida de cualquier manera, me responderá personalmente. Su mirada recorrió la sala, fría y absoluta. ¿Queda claro? Las cabezas asintieron rápidamente. Incluso Fon inclinó la cabeza, aunque su expresión seguía siendo agria. Ahora, la mano de Castian se apretó brevemente en el hombro de Sable antes de soltarla. Déjenos, todos ustedes. Necesito hablar con ella en privado. El consejo salió, lanzando miradas curiosas a Sable mientras pasaban. La mujer que había hablado de los textos antiguos le ofreció una pequeña sonrisa de aliento antes de desaparecer por la puerta. Luego se quedaron solos. Castian se acercó a la ventana, mirando la extensa ciudad de abajo. Por un largo momento no dijo nada. «Te estás preguntando por qué te traje aquí realmente», dijo finalmente sin darse la vuelta. «Necesito tu sangre para sobrevivir», respondió Sable. Su voz era firme,
pero su corazón se aceleraba bajo su calma exterior. ¿Dejaste eso claro? Sí. Se volvió para mirarla. La luz de la tarde atrapó el oro en sus ojos, haciéndolos arder. Pero esa no es la única razón. A Sable se le cortó la respiración. ¿Entonces cuál? Castian cruzó la habitación hasta que se paró frente a ella, lo suficientemente cerca para tocarla, lo suficientemente cerca para que ella pudiera sentir el calor de él a través del espacio entre ellos. La perdición de Sombra fue administrada por alguien de mi propia corte, dijo en voz baja. Alguien en quien confiaba. Han estado tratando de matarme durante meses, y casi lo logran. Su mandíbula se tensó. Necesito a alguien en quien pueda confiar, absolutamente. Alguien que no tenga conexión con la política de Valdrin. Alguien que no tenga ninguna razón para quererme muerto. ¿Y crees que esa soy yo? Sable negó con la cabeza. No sabes nada de mí. Sé que me salvaste la vida cuando podrías haberme dejado morir. Su voz se suavizó. Sé que vives sola en territorio maldito porque tu propia gente te expulsó. Sé que guardas un secreto que debería convertirte en mi enemiga, pero en cambio te convierte en la única persona que puede salvarme. Él extendió la mano y le tomó la barbilla, inclinando su rostro para encontrar su mirada. Quédate, dijo. Ayúdame a encontrar al traidor. Déjame protegerte de lo que sea que estés huyendo, y a cambio te daré algo que nunca has tenido. ¿Qué? La palabra salió apenas por encima de un susurro. Un lugar al que pertenecer. La promesa quedó suspendida entre ellos como un hilo dorado. Sable quería creerlo. Lo deseaba tan desesperadamente que le dolía el pecho de anhelo. Pero ya había creído en promesas antes. Había confiado antes. Y llevaba las cicatrices para demostrar cómo había terminado eso. No lo entiendes, dijo, apartándose de su toque. La sangre de Sombra no es solo veneno para los alfas que intentan reclamarme. Es una maldición. Cualquiera que se acerque demasiado a mí sufre. Cualquiera que se preocupe por mí, muere. Su voz se quebró. ¿Quieres usar mi sangre como medicina? Bien, pero no finjas que esto es más que una transacción. No finjas que realmente me quieres aquí. La expresión de Castian no cambió, pero algo parpadeó en sus ojos. Algo que parecía casi dolor. ¿Crees que no entiendo las maldiciones? Preguntó suavemente. ¿Crees que no sé lo que significa llevar una carga que destruye a todos a tu alrededor? Antes de que Sable pudiera responder, él se desabrochó el cuello de su capa de viaje. Luego bajó el borde de su camisa, revelando su pecho. Allí, sobre su corazón, había una marca. No una herida ni una cicatriz, una marca de fuego. Un símbolo quemado en su piel que pulsaba con una débil luz enfermiza. Cada rey alfa de Valdrin es marcado al nacer, dijo Castian sin emoción. Une a nuestro lobo al trono. Nos da el poder para gobernar. Sus ojos se encontraron con los de ella. También nos mata lentamente. Ningún rey de mi linaje ha vivido más de 40 años. La mayoría muere mucho más joven. Sable miró la marca, la forma en que la luz dentro de ella parpadeaba como una llama moribunda. Fui envenenado porque alguien quiere el trono antes de que se me acabe el tiempo, continuó Castian. Pero incluso sin la perdición de Sombra, me quedan quizás 5 años, tal vez menos. Se abrochó la camisa, cubriendo la marca. Así que cuando te digo que entiendo las maldiciones, lo digo en serio. Cuando te digo que no tengo miedo de lo que eres, también lo digo en serio. Se acercó más, lo suficiente como para que ella pudiera sentir su aliento en la frente. Ambos estamos muriendo, Sable. Ambos malditos, ambos solos. Su voz bajó a algo grave y áspero. Quizás es exactamente por eso que podemos ayudarnos mutuamente. La garganta de Sable se apretó. Las palabras que pronunciaba eran imposibles. La esperanza que ofrecía era peligrosa. Pero cuando miró sus ojos dorados, vio algo que reconoció. La misma soledad hueca que había llevado durante 3 años. La misma hambre desesperada de conexión. ¿Qué estás proponiendo exactamente?, preguntó con cuidado.
Los labios de Castian se curvaron en algo que no era del todo una sonrisa. Una asociación, dijo. Tú me ayudas a sobrevivir lo suficiente para encontrar a mi posible asesino. A cambio, te doy protección, comodidad y un lugar en mi casa. Hizo una pausa. Y cuando hayamos atrapado al traidor, si deseas irte, no te detendré. Era razonable, medido, un intercambio justo entre dos personas que no tenían nada que perder. Entonces, ¿por qué Sable sentía que estaba saltando de un acantilado? Está bien, se oyó decir, me quedaré. La sonrisa que cruzó el rostro de Castian fue real esta vez, breve pero real. Entonces, bienvenida a Baldrin. Sable extendió su mano. Socia. Ella la tomó. Su agarre era cálido y fuerte. Y cuando sus palmas se tocaron, una chispa de algo eléctrico pasó entre ellos. Ninguno de los dos lo reconoció. Ninguno de los dos se apartó. Desde la puerta llegó una voz, aguda, femenina y goteando desdén. Su majestad, qué conmovedor. Sable se giró. Una mujer estaba en la entrada, hermosa de una manera fría y pulida, con cabello castaño rojizo, recogido en alto, y un vestido de un carmesí profundo, que probablemente costaba más que todo lo que Sable había poseído. Pero fueron sus ojos los que helaron la sangre de Sable. Verdes pálidos y calculadores, recorrieron a Sable con la misma consideración que uno le daría a un insecto. Lady Morgaine, dijo Castian, su voz cuidadosamente neutral. No te esperaba. Claramente, la mujer se deslizó en la habitación, su mirada nunca abandonando a Sable. La corte está llena de rumores sobre tu nueva mascota, mi rey, una omega del bosque maldito. Sangre de sombra, dicen. Su sonrisa era afilada como una navaja. ¡Qué desesperado debes estar! Cuidado, advirtió Castian. Oh, siempre tengo cuidado. Lady Morgaine se detuvo directamente frente a Sable, mirándola con abierto desprecio. Tú también deberías tener cuidado, pequeña Omega. Baldrin no es el bosque. Aquí hay cosas mucho peores que los lobos. Se inclinó más cerca, su voz bajando a un susurro. Y a algunos de nosotros no nos gustan los callejeros. Salió antes de que Sable pudiera responder, dejando el aroma de perfume caro y malicia fría a su paso. Las manos de Sable temblaban. Las juntó para ocultarlo. ¿Quién es esa?, preguntó en voz baja. La expresión de Castian se había endurecido. Peligrosa. Lady Morgane Blackthorn, dijo. La mujer noble más poderosa de Baldrin. Su mandíbula se tensó. Y una de las personas que tuvo la oportunidad de envenenarme. Las palabras se asentaron en el pecho de Sable como piedras. Había aceptado ayudar a encontrar a un asesino. No se había dado cuenta de que ese asesino podría encontrarla a ella primero. La ceremonia de presentación iba a tener lugar al atardecer. Sable estaba en el centro de una habitación más grande que toda su cabaña, rodeada de sirvientes que se movían a su alrededor como una bandada de pájaros nerviosos. La habían bañado en agua con aroma a rosas, le habían quitado 3 años de suciedad del bosque de la piel y le habían cepillado el cabello oscuro hasta que brilló. Ahora la estaban vistiendo de seda. «Quédese quieta, mi señora», murmuró la doncella principal, abrochando los últimos broches en los hombros de Sable. «La tela es delicada». Mi señora, y ahí estaba de nuevo. Sable quería reírse de lo absurdo. Ayer había estado comiendo venado seco en una cabaña en ruinas. Hoy la envolvían en seda azul medianoche, que probablemente costaba más de lo que su padre había ganado en toda su vida. Su padre. Apartó el pensamiento antes de que pudiera arraigarse. Esa vida había terminado. Esas personas se habían ido. Listo. La doncella retrocedió, admirando su trabajo. Se ve hermosa, mi señora. Sable se giró para mirar el espejo y se quedó quieta. La mujer que le devolvía la mirada era una extraña. El vestido de seda se ceñía a sus curvas de maneras que la hacían sentir expuesta a pesar de estar completamente cubierta. Su cabello oscuro había sido trenzado y sujeto con broches de plata. Su piel, ya no curtida y quemada por el viento, parecía casi luminosa a la luz de las velas. Parecía que pertenecía a este lugar. El pensamiento la aterrorizó.
Un golpe en la puerta la hizo saltar. La doncella se apresuró a responder. Luego hizo una profunda reverencia. Su Majestad. Castian entró en la habitación y a Sable se le cortó la respiración. Estaba vestido de negro, como parecía ser su costumbre, pero esta noche el negro era de terciopelo adornado con hilo de plata que captaba la luz cuando se movía. Una delgada corona de metal oscuro descansaba sobre su frente. Parecía un rey en toda regla, y la estaba mirando como si nunca hubiera visto a una mujer antes. «Déjenos», dijo a los sirvientes sin apartar la vista de Sable. Se dispersaron de inmediato, cerrando la puerta detrás de ellos. El silencio se extendió entre ellos. Los ojos dorados de Castian se movieron lentamente sobre ella, observando el vestido, el cabello trenzado, los broches de plata. Su expresión era ilegible. «Te ves bien arreglada», dijo finalmente. Sable resopló a pesar de sí misma. «¿Se supone que eso es un cumplido?» «Es una observación». La comisura de su boca se torció. El cumplido sería que te veías mejor cubierta de barro y sangrando por arrastrar mi cuerpo inconsciente a través de la nieve. Ella parpadeó. «¿Acabas de hacer una broma?» «Se sabe que lo hago ocasionalmente». Se acercó y Sable volvió a captar su aroma. Pino e invierno y esa oscuridad subyacente que hacía que su loba se agitara inquieta. «La ceremonia comenzará pronto. Quería prepararte para lo que te espera». Más miradas, más susurros. Mantuvo su voz ligera, pero sus manos habían comenzado a temblar. Las juntó para ocultarlo. «He sobrevivido a cosas peores». La expresión de Castian se suavizó casi imperceptiblemente. «La corte querrá pruebas de lo que eres. Querrán ver una demostración de la sangre de sombra». El estómago de Sable se hundió. «¿Cómo?» «Un pequeño corte, una sola gota de tu sangre colocada en un vial de la mía». Debió ver el miedo cruzar su rostro porque añadió rápidamente: «No me hará daño, no a través del cristal, pero demostrará a los escépticos que eres lo que digo». «¿Y si me niego?» «Entonces la corte nunca te aceptará. Te llamarán fraude, una bruja del bosque que embrujó a su rey». Su voz se endureció. «Y Lady Morgaine y sus aliados usarán esa duda para destruir cualquier protección que intente darte». Sable cerró los ojos. Pensó en la forma en que Morgaine la había mirado, la malicia apenas disimulada, la promesa de algo peor por venir. «Está bien», dijo en voz baja. «Lo haré». Castian asintió. Luego hizo algo inesperado. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño vial en una cadena de plata. Dentro, algo oscuro se arremolinaba como humo atrapado en cristal. «Esta es mi sangre», dijo, «tomada esta mañana para la demostración». Presionó el vial en su palma, sus dedos demorándose contra los de ella. «Quédatelo. Durante la ceremonia, añadirás tu sangre a la mía frente a la corte. Cuando vean la reacción, nadie cuestionará lo que eres». Sable miró el vial, su sangre, la sangre de un rey alfa, en su mano. «¿Por qué me das esto ahora?», preguntó. Los ojos de Castian se encontraron con los de ella. «Porque quiero que entiendas algo». Su voz bajó. «Mi sangre está en tus manos, literalmente. Si quisieras destruirme, podrías. Podrías entrar en esa ceremonia y exponer el vial al aire libre. Ver mi sangre arder desde adentro». Su mandíbula se tensó. «Te estoy confiando el arma que podría matarme». El peso del vial de repente se sintió inmenso. «¿Por qué?», susurró Sable. «Porque la confianza tiene que empezar en alguna parte». Se echó hacia atrás, y el momento de vulnerabilidad se fue, reemplazado por su habitual compostura fría. «La ceremonia comienza en 1 hora. Enviaré a alguien para que te acompañe». Estaba a medio camino de la puerta cuando Sable encontró su voz. «Castian». Él se detuvo pero no se giró. «Gracias», dijo ella, «por confiar en mí». Por un largo momento guardó silencio. Luego, en voz baja: «No hagas que me arrepienta». Se fue antes de que ella pudiera responder. El gran salón estaba lleno de lobos. Sable se paró en la entrada, con el corazón latiéndole en las costillas, y trató de no dejar que el pánico se mostrara en su rostro. Cientos de ellos,
tal vez miles, nobles en sedas y terciopelos, guerreros con armaduras pulidas, sirvientes alineados en las paredes. Todos ellos observando mientras las puertas se abrían para revelarla. Los susurros estallaron de inmediato. Esa es ella, la Omega del bosque. No parece maldita. La sangre de sombra es solo una leyenda. El rey ha perdido la cabeza. Sable levantó la barbilla y caminó hacia adelante. El pasillo se extendía interminablemente ante ella. En el otro extremo, en un estrado elevado, Castian estaba sentado en un trono de piedra negra. Su corona brillaba a la luz de las antorchas. Su expresión no revelaba nada, pero sus ojos seguían cada uno de sus pasos, ardiendo dorados a la luz del fuego. Subió los escalones del estrado y se detuvo ante él. El salón se quedó en silencio. «Arrodíllate», anunció un consejero, «ante tu rey». Sable dudó. Arrodillarse se sentía mal de alguna manera, sumiso de una manera que chocaba con cada instinto que poseía. Pero Castian se levantó de su trono antes de que pudiera obedecer. «No», dijo. Su voz resonó por todo el salón, silenciando los susurros restantes. «Ella no se arrodillará». La conmoción recorrió a la multitud. El consejero balbuceó. «Su Majestad, la tradición exige». La tradición exige que aquellos que salvan la vida del rey sean honrados, no humillados. Castian descendió los escalones hasta que se paró directamente frente a Sable, lo suficientemente cerca para tocarla. «Ella me sacó de la muerte cuando podría haberme dejado morir. No me debe nada. Si alguien debería arrodillarse, es la corte ante ella». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sable no podía respirar, no podía pensar. La estaba defendiendo públicamente frente a toda su corte. «La demostración», dijo Castian, volviéndose para dirigirse a los lobos reunidos. «Quieren pruebas de lo que es, las tendrán». Extendió su mano hacia Sable, y ella entendió. Sacó el vial de donde lo había escondido en su manga y lo levantó para que todos lo vieran. «Mi sangre», anunció Castian, contenida en cristal, inofensiva. Sacó un pequeño cuchillo de plata y se lo tendió. «Tu sangre ahora, una sola gota». Las manos de Sable temblaron mientras tomaba el cuchillo. Presionó la hoja contra su pulgar, haciendo una mueca cuando le mordió la carne. Una gota de sangre oscura brotó. «Ahora añádela al vial», instruyó Castian. Descorchó el vial y dejó caer su sangre. La reacción fue instantánea. El líquido oscuro en el interior comenzó a brillar, débil al principio, luego más brillante, hasta que todo el vial pulsó con una luz plateada. La mezcla se arremolinó violentamente, luego se asentó en algo nuevo, algo que brillaba como la luz de la luna líquida. Jadeos resonaron por el salón. «Sangre de sombra», respiró alguien. «Es real. Las leyendas son reales». Castian le quitó el vial de las manos y lo levantó en alto. «La sangre de sombra neutraliza la perdición de sombra», declaró. «Esta mujer es la cura para el veneno que estaba destinado a matarme. Está bajo mi protección. Cualquiera que la amenace, amenaza a la corona misma». Sus ojos recorrieron a la multitud, fríos y absolutos. ¿Queda claro? Las cabezas se inclinaron por todo el salón. Incluso Lady Morgaine, de pie cerca del frente con un vestido rojo sangre, inclinó la cabeza, aunque sus ojos nunca se apartaron del rostro de Sable. «La demostración ha concluido», dijo Castian. Se volvió hacia Sable y le ofreció la mano. «Ven». Ella la tomó. Su palma estaba cálida contra la de ella, firme y segura, y algo en su pecho se aflojó con el contacto. La condujo lejos del estrado, lejos de la multitud que miraba, a través de una puerta lateral que daba a un pasillo tranquilo. Solo cuando estuvieron solos, la soltó. «Lo hiciste bien», dijo en voz baja. Sable se apoyó contra la pared, de repente exhausta. «No tenías que hacer eso. Negarte a que me arrodillara». Sí, tenía que hacerlo. Ella lo miró. Su expresión se había suavizado de nuevo, solo un poco, de esa manera que lo hacía parecer casi humano. «¿Por qué?» «Porque no eres una sirvienta ni una suplicante». Su voz era baja, áspera. «Eres mi socia, y los socios no se arrodillan el uno ante el otro.
Las palabras la envolvieron como una armadura, una protección que no sabía que necesitaba. A la corte no le gustará, dijo. Pensarán que eres débil, que piensen lo que quieran. Los ojos de Castian ardieron en los de ella. Me han subestimado antes. Nunca termina bien para quienes lo hacen. Sable le creyó. En ese momento, mirando el fuego frío en su mirada, creyó cada palabra. Ahora, dijo retrocediendo, descansa. Mañana comienza el verdadero trabajo. Se dio la vuelta y se alejó, dejándola sola en el pasillo tranquilo, con su corazón acelerado y el vial de plata todavía apretado en su mano. El primer tratamiento de sangre tuvo lugar 3 días después. Sable había pasado esos 3 días explorando el palacio bajo la atenta mirada de los guardias asignados, reuniéndose con la sanadora del palacio para discutir el procedimiento y evitando a Lady Morgaine en cada oportunidad posible. La mujer estaba en todas partes, en las comidas, en los pasillos, siempre observando, siempre sonriendo, esa sonrisa afilada y peligrosa. Ha sido la consejera más cercana del rey durante 5 años, había explicado la sanadora, una mujer de rostro amable llamada Isolda. Algunos dicen que esperaba ser reina. ¿Esperaba? Había preguntado Sable. La expresión de Isolda se había estremecido. Su Majestad ha rechazado todas las propuestas de matrimonio desde que asumió el trono. Lady Morgaine se lo tomó como algo personal. Ahora de pie en los aposentos privados del rey con un cuchillo de plata en la mano, Sable entendía por qué Morgane la odiaba tan visceralmente. No se trataba solo del trono, se trataba de ser reemplazada. Estás pensando demasiado alto. Sable se sobresaltó. Castian yacía en un diván bajo cerca del fuego, sin camisa, la marca sobre su corazón expuesta. A la luz del fuego, la marca pulsaba con esa misma luz enfermiza que había visto antes, más débil ahora, parpadeante. Estaba pensando en Lady Morgaine, admitió Sable. Un desperdicio de pensamiento. La voz de Castian era seca, aunque aprecio la advertencia. Se acercó, tratando de no mirar la extensión de su pecho. Era difícil, estaba construido como un guerrero. Todo músculo magro y poder controlado. Cicatrices marcaban su piel en varios lugares, líneas pálidas que hablaban de batallas sobrevivientes. ¿Cómo funciona esto?, preguntó, centrándose en lo práctico para evitar lo personal. Isolda te guiará. La sanadora se adelantó sosteniendo un cuenco de plata poco profundo. Abrirás una vena en tu muñeca. Dejarás que la sangre fluya hacia el cuenco. Luego su majestad beberá. El estómago de Sable se revolvió. Beber mi sangre. La sangre de sombra debe ser ingerida para funcionar, dijo Castian sin emoción. Aplicada externamente, es veneno para los alfas, pero consumida voluntariamente, se convierte en medicina. Sus ojos dorados se encontraron con los de ella. No tomaré más de lo necesario. Eso no es lo que me preocupa. ¿Entonces qué es? Ella dudó. La verdad se asentó en su lengua, incómoda y cruda. Nunca he dado mi sangre voluntariamente a nadie, dijo finalmente. Cada vez que me la han quitado, ha sido por la fuerza. Sanadores probando para ver si podían curarme. Mi manada tratando de entender por qué había matado a Corin. Su voz se quebró al nombrar el nombre. Mi sangre solo ha sido un arma, una maldición. Me estás pidiendo que confíe en que puede ser algo más. Castian guardó silencio por un largo momento. Luego se sentó, balanceando las piernas sobre el borde del diván, y extendió la mano. Ven aquí. Sable se acercó lentamente, con el corazón martilleando. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, él tomó su mano y la volteó, exponiendo su muñeca. Su pulgar trazó las delicadas venas bajo su piel. No me estás dando un arma, dijo en voz baja. Me estás dando un regalo. Tu sangre, ofrecida libremente, es lo único que puede mantenerme con vida el tiempo suficiente para encontrar a la persona que intenta matarme. Sus ojos se alzaron hacia los de ella. No me lo tomo a la ligera. La sinceridad en su voz le apretó la garganta. Está bien, susurró. Isolda se adelantó con el cuchillo. Haré el corte.
Solo necesitas quedarte quieta. La hoja mordió la muñeca de Sable, afilada y rápida. Ella jadeó por el escozor, viendo cómo la sangre oscura brotaba y goteaba en el cuenco de plata. Parecía casi negra a la luz del fuego. Equivocada de alguna manera, contaminada, maldita. Pero Castian tomó el cuenco de las manos de Isolda sin dudarlo. Miró a Sable una última vez, algo ilegible en su mirada, y bebió. El efecto fue inmediato. La luz explotó desde la marca sobre su corazón. No el parpadeo enfermizo de antes, sino un resplandor plateado brillante que llenó la habitación. La espalda de Castian se arqueó, sus manos agarrando el borde del diván, un sonido entre dolor y alivio arrancado de su garganta. Sable se abalanzó hacia adelante, pero Isolda la agarró del brazo. «Espera», dijo la sanadora, «esto es normal». La luz pulsó una, dos, tres veces. Luego se desvaneció, hundiéndose de nuevo en el pecho de Castian como agua absorbida por la arena. Cuando terminó, se desplomó de nuevo en el diván, respirando con dificultad. Pero su piel tenía color ahora. La palidez mortal se había ido, reemplazada por algo cálido y vital. ¿Funcionó?, preguntó Sable. Castian abrió los ojos. El oro parecía más brillante que antes, más rico. «Sí», respiró. «Funcionó». Isolda se movió para vendar la muñeca de Sable, sus manos suaves y eficientes. El tratamiento deberá repetirse semanalmente hasta que la perdición de sombra se purgue por completo. Quizás más tiempo, dado lo avanzado que estaba el envenenamiento. «¿Semanalmente?», repitió Sable. «¿Es eso un problema?», preguntó Castian. Su voz todavía era áspera, pero su mirada era aguda. «No», lo decía en serio. Sorprendentemente, lo decía en serio. Simplemente no esperaba estar tan involucrada. La comisura de su boca se levantó. «Me salvaste la vida 2 veces ya. La participación parece inevitable». Isolda terminó el vendaje y se excusó, dejándolos solos. El fuego crepitaba. Las sombras danzaban en las paredes. Sable se dio cuenta de que Castian todavía estaba sin camisa, todavía mirándola con esos ardientes ojos dorados. «Deberías descansar», dijo, moviéndose hacia la puerta. «Espera». Se detuvo. Castian se levantó del diván con más gracia de la que un hombre que acababa de ingerir sangre maldita debería poseer. Cruzó la habitación hasta que se paró frente a ella, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba de su piel. «Gracias», dijo. Las palabras eran simples. El peso detrás de ellas no lo era. Sable asintió sin confiar en su voz. Él extendió la mano y le tocó la cara, solo las yemas de sus dedos contra su mejilla, tan ligero como un suspiro. El contacto envió electricidad a través de sus venas. «Estás cálida», murmuró. Había olvidado cómo se sentía el calor. Antes de que pudiera responder, se apartó. El momento se hizo añicos. «Buenas noches, Sable», dijo, su voz de nuevo controlada. Distante, ella huyó antes de que pudiera hacer algo tonto como pedirle que la tocara de nuevo. Pasó una semana, luego 2. Los tratamientos continuaron, y con cada uno, Castian se hacía más fuerte. La marca sobre su corazón todavía parpadeaba, pero la luz era más brillante ahora, más estable. La sombra de la muerte que se había cernido sobre él se estaba levantando lentamente. Sable se dijo a sí misma que estaba contenta. Se dijo a sí misma que su creciente inversión en su supervivencia era puramente práctica. Tenían un trato, una asociación, nada más. Pero cada vez que él la miraba con esos ojos dorados, cada vez que sus dedos rozaban los de ella durante el ritual de sangre, sentía que la mentira se desmoronaba. Se estaba enamorando de él. La revelación llegó en el peor momento posible, durante una cena formal en la que estaba sentada a su derecha, mientras Lady Morgaine lanzaba miradas asesinas desde el otro lado de la mesa. Castian se había inclinado para rellenar su copa de vino, y su aliento había rozado su oreja. «No estás comiendo». Una observación tan simple, una preocupación tan mundana. Y sin embargo, su corazón se había acelerado como un conejo asustado. «No tengo hambre», había logrado decir. Mentirosa.
Su voz era cálida de diversión. Siempre tienes hambre. Anoche te comiste 3 porciones de venado cuando pensabas que nadie miraba. El calor inundó sus mejillas. ¿Estabas mirando? Siempre te estoy mirando. Las palabras habían sido suaves, destinadas solo a ella, pero se habían alojado en su pecho como una flecha. Ahora, 3 días después, Sable caminaba por sus aposentos tratando de averiguar qué hacer. No podía enamorarse de él. No podía. Su sangre era veneno. Su toque era muerte. Cualquier alfa que intentara reclamarla moría. Pero Castian no estaba tratando de reclamarla. De todos modos, se estaba muriendo. Y de alguna manera, imposiblemente, su maldición lo mantenía vivo en lugar de matarlo. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos en espiral. «Adelante», llamó. La mujer que entró era familiar, la miembro del Consejo de Piel Oscura que había hablado de los textos antiguos durante la primera reunión de Sable con la corte. Ofreció una cálida sonrisa. «Lady Sable, espero no estar interrumpiendo». «En absoluto». Sable señaló una silla junto al fuego. «Por favor». La mujer se sentó con elegante gracia. «No nos presentaron adecuadamente. Soy Nia, la maestra de espías del rey». Sable parpadeó. ¿Maestra de espías? Alguien tiene que llevar la cuenta de quién intenta matarlo. La sonrisa de Nia se volvió irónica. Es una lista larga, me temo. ¿Y me estás diciendo esto porque creo que podemos ayudarnos mutuamente? Nia se inclinó hacia adelante. ¿Quieres encontrar a la persona que envenenó al rey? Yo también. Y he notado algo interesante en las últimas 2 semanas. El pulso de Sable se aceleró. ¿Qué? Su Majestad te visita todas las noches ahora. ¿Lo sabías? El calor subió por el cuello de Sable. Viene a ver cómo estoy, a discutir la investigación. A medianoche, durante horas, los ojos de Nia brillaban con diversión cómplice. Nunca ha hecho eso con nadie, no en los 5 años que le he servido. Sable no sabía qué decir. Era cierto que las visitas de Castian se habían vuelto más largas, más frecuentes. Aparecía en su puerta con alguna excusa, una pregunta sobre los eventos del día, un libro que pensaba que podría gustarle, y de alguna manera terminaba quedándose hasta que las velas se consumían. Hablaban de todo, de su vida en el bosque, de su carga como rey, de los sueños que habían abandonado, de los miedos que no podían sacudirse. Él le había hablado de su madre, que había muerto al darle la vida. Ella le había hablado de Corinne, del horror de ver a alguien morir por lo que ella era. Y a través de todo, él nunca la había mirado con asco, nunca se había apartado. «¿Por qué me dices es esto?», preguntó Sable en voz baja. La expresión de Nia se suavizó. «Porque conozco a Castian desde que éramos niños. Lo he visto cerrarse a todos, convencido de que su maldición significaba que no merecía conexión». Hizo una pausa. «Tú estás cambiando eso. Lo estás cambiando a él. No estoy tratando de hacerlo». Exactamente por eso está funcionando. Nia se levantó, alisando sus faldas. «Sigue haciendo lo que estás haciendo, Lady Sable. Sigue haciéndolo sentir vivo». Su voz bajó. «Y confía en mí cuando digo que algunos de nosotros en esta corte estamos de tu lado. No estás tan sola como crees». Se fue antes de que Sable pudiera responder. Esa noche, Castian llegó más tarde de lo habitual. Sable ya estaba en la cama, leyendo a la luz de las velas cuando oyó el golpe. Su corazón saltó a su garganta. «Adelante». Entró en silencio, cerrando la puerta detrás de él. Esta noche no llevaba corona, ni atuendo formal, solo una simple camisa negra desabrochada en el cuello y pantalones oscuros. Su cabello estaba suelto sobre sus hombros. Parecía exhausto y hermoso e insoportablemente humano. «No debería estar aquí», dijo. Sable dejó su libro a un lado. «Y sin embargo, aquí estás. Y sin embargo, aquí estoy». Cruzó hasta la silla junto a su cama y se hundió en ella, pasándose una mano por el cabello. «No puedo dormir». «¿La marca?» «No, la marca está estable por ahora». Guardó silencio por un momento. «Eres tú». A Sable se le cortó la respiración. «¿Yo?»
Castian levantó la cabeza y sus dos ojos dorados ardieron a la luz de las velas. Sigo pensando en ti, tu voz, tu rostro, la forma en que me miras como si fuera un hombre en lugar de un rey. Su mandíbula se tensó. No he podido pensar en nada más durante días. La confesión quedó suspendida entre ellos como humo. Castian, susurró Sable, lo sé. Su voz era áspera. Sé lo que eres, lo que tu sangre le hace a los alfas. Sé que no debería desearte. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Pero lo hago. Que los dioses me ayuden. Lo hago. Las manos de Sable temblaban bajo las mantas. Debería decirle que se fuera. Debería recordarle el peligro, la imposibilidad, la maldición que lo mataría si intentara reclamarla. En cambio, dijo, «Quédate». Los ojos de Castian se abrieron de par en par. «Sable, solo esta noche». Su voz se quebró. «Solo quédate conmigo. No tenemos que hacer nada. Yo solo». Tragó saliva. «Ya no quiero estar sola». Por un largo momento no se movió. Luego, lentamente, se levantó de la silla y cruzó a la cama. Se acostó a su lado, sobre las mantas, manteniendo una cuidadosa distancia entre ellos. Pero su mano encontró la de ella en la oscuridad, sus dedos entrelazándose con los de ella. «Yo tampoco», admitió en voz baja. Yacieron así en silencio, con las manos entrelazadas y respirando juntos a la suave luz de las velas. Sable sintió el calor de él filtrándose a través de las mantas, sintió el pulso constante de su corazón a través de sus manos unidas. No era suficiente. Era todo. En algún momento de la madrugada se durmió, y por primera vez en 3 años no soñó con la muerte. Cuando se despertó al amanecer, él se había ido, pero en la almohada a su lado había una sola flor, de pétalos negros con puntas plateadas, nativa solo de los jardines reales. Un regalo de un rey. Sable la presionó contra su pecho y dejó que las lágrimas cayeran. Había pasado un mes desde el primer tratamiento de sangre. La perdición de Sombra estaba casi purgada del sistema de Castian. Isolda lo confirmó durante su ritual semanal, su voz cálida de alivio mientras examinaba la claridad de su sangre. «Un tratamiento más», anunció la sanadora. «Quizás 2, y entonces estarás completamente libre del veneno». Libre. Sable le dio vueltas a la palabra en su mente mientras veía a Castian abotonarse la camisa. Libre del veneno significaba libre de la necesidad de su sangre. Libre de la razón por la que la había traído aquí. Libre de ella. El pensamiento la golpeó como una cuchilla entre las costillas. «Es una excelente noticia», dijo Castian, pero sus ojos encontraron los de Sable al otro lado de la habitación, y algo ilegible parpadeó en sus doradas profundidades. «Gracias, Isolda. Puedes irte». La sanadora se fue, dejándolos solos. El silencio se extendió entre ellos. Afuera de las ventanas, la nieve caía suavemente sobre Baldrin, cubriendo el mundo de blanco. Adentro, el fuego crepitaba y el corazón de Sable martilleaba contra sus costillas. «Estás pensando demasiado alto de nuevo», observó Castian. Ella casi sonrió. Se había convertido en su broma, esta frase, una forma de reconocer el peso de las cosas no dichas. «Estoy pensando en lo que sucederá después», admitió. «Después, cuando ya no me necesites». Las palabras salieron más firmes de lo que se sentía. «Nuestro trato fue claro. Te ayudo a sobrevivir lo suficiente para encontrar al asesino. Me das protección y cuando termine, soy libre de irme». Castian se quedó muy quieto. «¿Es eso lo que quieres? ¿Irte?» No, la respuesta fue inmediata, visceral, aterradora, pero lo que ella quería no importaba. Nunca lo había hecho. «Querer es un lujo para la gente sin maldiciones», dijo Sable en voz baja. «He aprendido a no querer cosas». Castian cruzó la habitación en 3 largas zancadas. Antes de que pudiera reaccionar, sus manos ahuecaron su rostro, inclinándolo para encontrar su ardiente mirada. «Entonces desapréndelo», dijo bruscamente. «¿Quieres algo? Quiéreme a mí». La respiración de Sable se hizo añicos. «Castian, no puedo. Sabes lo que soy, lo que mi sangre hace. Cualquier alfa que intente reclamarme, muere».
Sí, me lo has dicho. Sus pulgares trazaron sus pómulos, ligeros como una pluma y devastadores. Pero ya me estoy muriendo, Sable. La marca me matará en 5 años, probablemente menos. Su voz bajó a algo crudo y roto. Si voy a morir de todos modos, prefiero morir habiendo sabido lo que se siente amar a alguien. Amor. La palabra quedó suspendida entre ellos como una respiración contenida. No me amas, susurró Sable. No puedes. Me han dicho lo que puedo y no puedo hacer toda mi vida. La frente de Castian cayó para descansar contra la de ella. Estoy cansado de escuchar. Su boca encontró la de ella. El beso fue suave al principio. Interrogante, una petición en lugar de una exigencia. Las manos de Sable subieron para agarrar sus hombros, con la intención de alejarlo, pero de alguna manera lo acercaron más. Sabía a invierno y a deseo, y a algo que nunca se había permitido nombrar. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, los ojos de Castian eran oro fundido. Quédate, dijo. No por nuestro trato, no porque necesite tu sangre. Quédate porque te necesito a ti. La visión de Sable se nubló con lágrimas. No sabes lo que estás pidiendo. Sé exactamente lo que estoy pidiendo. Su mano se deslizó en su cabello, inclinando su cabeza hacia atrás. Te estoy pidiendo que me dejes amarte, incluso si me mata. Te matará. Su voz se quebró. Ese es el punto. Eso es lo que soy. Entonces moriré feliz. La besó de nuevo, más profundo esta vez, y Sable sintió que su resolución se desmoronaba como arena bajo las olas. Quédate, por favor. Debería decir que no, debería alejarse, debería protegerlo de sí misma. En cambio, dijo que sí. Las siguientes 3 semanas fueron las más felices de la vida de Sable. Castian la cortejó adecuadamente, con flores y regalos y momentos robados en pasillos tranquilos. La llevó a cabalgar por los terrenos del palacio, enseñándole a sentarse correctamente en un caballo en lugar de aferrarse a su crin con terror. La llevó a su biblioteca privada. Le mostró libros de poesía que habían pertenecido a su madre. Le leyó pasajes a la luz del fuego hasta que se durmió contra su hombro. Y cada noche venía a sus aposentos, no para reclamarla, no para hacer nada que pudiera desencadenar su maldición, sino simplemente para estar con ella, para hablar, para tomar su mano, para dormirse a su lado y despertar enredados. La corte se dio cuenta. Por supuesto que se dieron cuenta. Los susurros los seguían a todas partes. El rey está obsesionado con la omega del bosque. Ha perdido la cabeza. Ella será su muerte. Lady Morgaine está furiosa. Sable trató de ignorar los susurros. Trató de concentrarse en el calor de la mano de Castian en la suya, en la forma en que la miraba como si fuera algo precioso en lugar de algo maldito. Pero el miedo nunca la abandonó por completo. Se enroscaba en su pecho como una serpiente, esperando para atacar, porque la felicidad en la experiencia de Sable siempre tenía un precio. El intento de asesinato ocurrió en una noche sin luna. Sable se despertó con el sonido de cristales rompiéndose. Antes de que pudiera moverse, unas manos se cerraron alrededor de su garganta. Se debatió, arañando los dedos que le aplastaban la tráquea. En la oscuridad, no podía ver nada más que sombras. No podía oler nada más que sangre y algo químico. Veneno. El atacante se inclinó y Sable vislumbró un rostro oculto tras una máscara negra. Pero el olor, conocía ese olor. Lady Morgaine envía sus saludos. Siseó una voz. La visión de Sable comenzó a oscurecerse en los bordes. Sus pulmones gritaban por aire. Iba a morir aquí, en esta hermosa habitación, en este palacio donde casi se había permitido creer que podía ser feliz. Entonces la puerta explotó hacia adentro. Castian irrumpió en forma de lobo, masivo y negro e irradiando furia. Sus mandíbulas se cerraron sobre el hombro del atacante, arrancándolo de Sable con un gruñido que sacudió las paredes. Sable jadeó en busca de aire, agarrándose la garganta magullada. A través de los ojos llorosos, vio a Castian destrozar al asesino. Todo terminó en segundos. El atacante yacía inmóvil en el suelo, la sangre acumulándose debajo de él,
y Castian volvió a su forma humana. Sus manos encontraron a Sable de inmediato, recorriendo su rostro, su garganta, buscando daños. «Estás herida». Su voz era áspera por el miedo. «Sable, ¿estás...?» «Estoy bien». Estaba temblando, pero viva. «Castian, estoy bien». Él la atrajo contra su pecho y la abrazó con tanta fuerza que apenas podía respirar. Pero no se quejó. Enterró su rostro en su hombro y dejó que las lágrimas vinieran. «Morgane», logró decir entre sollozos. «El asesino dijo que Lady Morgan los envió». Todo el cuerpo de Castian se puso rígido. «Ella muere esta noche», dijo en voz baja. La fría certeza en su voz debería haberla asustado. En cambio, la hizo sentir segura. Encontraron a Lady Morgaine en sus aposentos, bebiendo vino tranquilamente como si no acabara de ordenar un asesinato. Los guardias de Castian la rodearon en minutos. No se resistió, ni siquiera pareció sorprendida. Simplemente dejó su copa y sonrió, esa sonrisa afilada como una navaja. «Su Majestad», dijo agradablemente. «Me preguntaba cuánto tardarías. Me envenenaste». La voz de Castian era de hielo. «Enviaste asesinos tras la mujer que amo. Dame una razón por la que no debería matarte aquí mismo». Los ojos de Morgan parpadearon hacia Sable, algo feo moviéndose detrás de su pálida superficie verde. «Amor», se rió, el sonido quebradizo. «¿Amas a esa criatura? ¿A esa anormal de sangre de sombra?» Su labio se curvó. «Te he servido durante 5 años. He estado a tu lado en cada batalla, cada crisis y cada intento de asesinato. ¿Y la eliges a ella? Tú también estuviste detrás de los otros intentos», se dio cuenta Sable en voz alta. «Por supuesto que sí». Morgan se levantó de su silla, extendiendo las manos. «La perdición de Sombra fue solo el más reciente. He estado tratando de matarlo durante años. Lenta, cuidadosamente, haciendo que pareciera que su maldición simplemente progresaba más rápido de lo esperado». Las manos de Castian se cerraron en puños. «¿Por qué?» «Porque se suponía que debías amarme». La máscara de compostura finalmente se rompió. «Esperé. Fui paciente. Hice todo bien. Y ni siquiera podías mirarme». Su voz se volvió venenosa. «Así que si no podía tenerte, nadie lo haría. Morirías y yo me casaría con tu sucesor. Finalmente me convertiría en la reina que siempre debí ser». La confesión quedó suspendida en el aire como veneno. «Guardias», dijo Castian con frialdad, «llévenla a las mazmorras. Enfrentará un juicio al amanecer». Morgane se rió de nuevo, salvaje y desquiciada. «¿Juicio? ¿Crees que esto ha terminado?» Sus ojos se fijaron en Sable. «¿Te contó la verdad sobre tu preciosa maldición, Omega? ¿Te contó por qué los lobos de sangre de sombra fueron cazados hasta la extinción?» La sangre de Sable se heló. «¿De qué estás hablando, Morgane?», advirtió Castian. «No los mataron porque fueran peligrosos», continuó Morgane, ignorándolo. «Los mataron por lo que sucede cuando un rey alfa reclama a una». Su sonrisa se volvió cruel. Pregúntale sobre la profecía». «¡Suficiente!». La voz de Castian restalló como un látigo. «¡Sáquenla de aquí ahora!». Los guardias arrastraron a Morgane, pero su risa resonó por los pasillos mucho después de que se fuera. Sable se volvió hacia Castian, con el corazón latiéndole con fuerza. «¿Qué profecía?», exigió. «¿De qué estaba hablando?». El rostro de Castian se había puesto pálido. Por primera vez desde que lo conocía, parecía realmente asustado. «Sable, por favor, no me mientas». Su voz tembló. «Me han mentido toda mi vida. Si hay algo que necesito saber, dímelo ahora». Por un largo momento, guardó silencio. Luego sus hombros se hundieron. «La maldición en mi linaje», dijo en voz baja. «La marca que mata a cada rey alfa fue creada por una loba de sangre de sombra hace siglos». El mundo de Sable se tambaleó. «¿Qué?». «El primer rey alfa traicionó a su compañera de sangre de sombra. Usó su sangre para alimentar un hechizo que haría a su linaje poderoso más allá de toda medida». La voz de Castian era hueca. «Ella lo maldijo con su último aliento.
Dijo que cada rey después de él llevaría su marca. Moriría joven, sin conocer el amor, tal como ella había muerto joven y traicionada. Entonces, ¿por qué? Sable luchó por procesar. ¿Por qué mi sangre te curaría? Si una loba de sangre de sombra creó la maldición, la profecía, interrumpió Castián. Dice que la maldición solo puede romperse de una manera, por un rey alfa que ame de verdad a una compañera de sangre de sombra. No como el primer rey afirmó amar, con traición y mentiras, sino genuina, completamente. Sus ojos se encontraron con los de ella. Si se forma tal vínculo, la maldición termina. No solo para un rey, sino para todo el linaje. Las rodillas de Sable flaquearon. Se apoyó en el borde de una mesa. Lo sabías, respiró. Lo sabías todo este tiempo. Por eso me trajiste aquí. Por eso... No. Castian se acercó a ella, agarrándola por los hombros. Te traje aquí porque me estaba muriendo. Te cortejé porque no pude evitarlo. La profecía ni siquiera creía que fuera real hasta que su voz se quebró, hasta que me di cuenta de que me estaba enamorando de ti. Pero si me reclamas, te mataré. Lágrimas corrían por el rostro de Sable. Mi sangre te envenenará en el momento en que tus dientes rompan mi piel. O me salvará. Sus manos temblaban contra sus hombros. Eso es lo que dice la profecía. Si el amor es verdadero, la reclamación no matará. Romperá la maldición por completo. Y si no es lo suficientemente verdadero, si algo sale mal, la mandíbula de Castian se tensó. Entonces muero. Las palabras golpearon a Sable como puñetazos. No, se apartó de él. No, no dejaré que apuestes tu vida en una profecía que tiene siglos. No te veré morir por mi culpa, Sable. Llámate a un hombre que me importaba, gritó. No te mataré a ti también. Se dio la vuelta y huyó antes de que pudiera detenerla. Sable corrió por el palacio sin saber a dónde iba. Sus pulmones ardían, sus ojos lloraban. Su mente repetía las palabras de Morgaine en un bucle interminable y agonizante. Una loba de sangre de sombra creó la maldición. Su especie había condenado a la de él. Y ahora él quería arriesgar su vida por la posibilidad de que su amor fuera de alguna manera diferente. De alguna manera lo suficientemente fuerte como para romper lo que se había puesto en marcha siglos atrás. Era una locura, era un suicidio. No podía dejar que lo hiciera. Sus pies la llevaron a los establos sin una decisión consciente. Un caballo. Necesitaba un caballo. Volvería a Thornmere, desaparecería en el bosque, se aseguraría de que Castian nunca la encontrara de nuevo. Era la única forma de mantenerlo a salvo. Estaba ensillando una yegua con manos temblorosas cuando una voz la detuvo en seco. ¿Huyendo, Lady Sable? Se giró. Nia estaba en la puerta del establo, sus ojos oscuros y legibles. No intentes detenerme, dijo Sable. Estoy haciendo esto por él. ¿De verdad? Nia se acercó. ¿O lo estás haciendo por ti misma? Porque es más fácil correr que enfrentar la posibilidad de que pueda ser suficiente para salvarlo. Las palabras golpearon como flechas encontrando su marca. No lo entiendes, susurró Sable. Llámate a alguien que amaba. No puedo. Corin. La voz de Nia era gentil. El hombre con el que debías encontrarte hace 3 años. Sable asintió, las lágrimas desbordándose. He estado investigando los crímenes de Lady Morgan, dijo Nia en voz baja, siguiendo cada hilo, cada conexión. ¿Quieres saber lo que encontré? Sable no podía hablar, solo podía mirar. Hace 3 años Morgane visitó tu manada. Estaba haciendo negocios con tu padre, arreglando acuerdos comerciales en nombre de Valdrin. Nia hizo una pausa. Estaba allí la noche que Corin murió. El mundo se detuvo. ¿Qué? La voz de Sable era apenas audible. Morgane tiene acceso a docenas de venenos, incluidos los que imitan los efectos de la sangre de sombra. Nia se acercó. Sabía sobre la profecía. Había pasado años investigándola, tratando de encontrar formas de mantener a Castian aislado, de evitar que alguna vez encontrara una compañera de sangre de sombra. ¿Estás diciendo...? Sable no pudo terminar la frase. Estoy diciendo que Morgane mató a Corin.
La voz de Nia era firme. Hizo que pareciera que tu sangre lo hizo, sabiendo que te culparían, sabiendo que te expulsarían. Ha estado eliminando lobos de sangre de sombra durante más de una década, asegurándose de que la profecía nunca pudiera cumplirse. Las piernas de Sable cedieron. Se derrumbó contra la pared del establo, jadeando. No lo maté, susurró. No lo hice. No. Nia se agachó a su lado. No lo hiciste. Has estado cargando con la culpa de un crimen que nunca fue tuyo. El alivio fue tan abrumador que se sintió como ahogarse. Sable sollozó, grandes sonidos entrecortados que salían de su pecho. Corin había muerto, sí, pero no por su maldición, por los celos de una mujer, por una profecía que no sabía que existía. Durante 3 años se había creído un monstruo, y todo había sido una mentira. Sable. Nia la agarró por los hombros. Escúchame. Morgane está en las mazmorras, pero su veneno sigue funcionando. Te dijo la verdad sobre la profecía para hacerte correr. Te quiere fuera, para que Castian muera de todos modos. Sable levantó la vista a través de los ojos llorosos. Si te vas ahora, ella gana. La maldición continúa. Cada futuro rey de Baldrin muere joven y solo, como los anteriores. La voz de Nia se endureció. Pero si te quedas, si dejas que Castian te reclame, podrías terminar con todo. Con todo. ¿Y si no funciona? Susurró Sable. ¿Y si mi sangre lo mata de todos modos? Entonces al menos muere sabiendo que fue amado. La expresión de Nia se suavizó. Eso es más de lo que cualquier rey de su linaje ha tenido jamás. Sable pensó en Castian, sus ojos dorados, sus manos frías que se habían calentado contra su piel, la forma en que la miraba como si fuera la única persona en el mundo que importaba. Pensó en la primera noche que pasaron juntos, tomados de la mano en la oscuridad, las flores que había dejado en su almohada, la poesía que había leído a la luz del fuego. Pensó en su voz, áspera y rota, diciendo, si voy a morir de todos modos, prefiero morir habiendo sabido lo que se siente amar a alguien. Lentamente Sable se puso de pie. ¿Dónde está?, preguntó. Lo encontró en sus aposentos, de pie junto a la ventana, mirando la nieve que caía. No se giró cuando ella entró. No se movió en absoluto, pero vio la tensión en sus hombros, la rígida postura de su espalda. «Volviste», dijo en voz baja. «Volví». Sable cerró la puerta detrás de ella. «Siento haber huido». «No lo sientas». Finalmente se giró y ella vio la devastación en sus ojos, la certeza de que la había perdido. «Deberías haberte contado sobre la profecía desde el principio. Deberías haber...» Nia me contó la verdad. Sable cruzó la habitación hasta que se paró frente a él. Sobre Morgane, sobre lo que le hizo a Corin. Los ojos de Castian se abrieron de par en par. «No lo maté», dijo Sable, y por primera vez lo creyó. Ella lo hizo. Ha estado cazando lobos de sangre de sombra durante años, asegurándose de que la profecía nunca se cumpliera. «Sable», su voz se quebró. «He estado huyendo toda mi vida», continuó. «Huyendo de lo que soy, huyendo de cualquiera que pudiera acercarse lo suficiente como para ser herido por mí». Extendió la mano y ahuecó su rostro en sus manos. «Estoy cansada de huir». La respiración de Castian se estremeció. «Te amo», dijo Sable. «Amo tus manos frías y tus ojos dorados y la forma en que me haces sentir que valgo algo. Amo que me leas poesía y me traigas flores y te quedes conmigo durante la noche aunque podrías tener a cualquiera». Su voz se rompió. «Te amo, Castian, y quiero que me reclames». Sus manos subieron para agarrar sus muñecas. «Si no funciona, entonces morimos juntos». Ella bajó su rostro hacia el de ella. «Prefiero morir contigo que vivir un día más sin ti». Sus bocas se encontraron en un beso que sabía a sal y a rendición. Los brazos de Castian la rodearon, atrayéndola contra él con una fuerza desesperada. Sintió su corazón martillear contra su pecho, igualando el ritmo salvaje del suyo. Cuando se separaron, sus ojos eran oro líquido. «¿Estás segura?», susurró. «Nunca he estado segura de nada». La levantó en sus brazos y la llevó a la cama.
Lo que siguió no se pareció en nada a la intimidad cuidadosa y controlada que habían compartido antes. Esto era fuego y necesidad, y la urgencia desesperada de dos personas que no tenían nada que perder. La desvistió lentamente, con reverencia, presionando besos en cada centímetro de piel que revelaba. Ella tiró de su ropa con manos temblorosas, necesitando sentirlo contra ella. Cuando sus cuerpos finalmente se unieron, fue como volver a casa. Se movieron juntos en la oscuridad, perdidos el uno en el otro, y Sable sintió que algo crecía dentro de ella. No solo placer, sino algo más profundo, algo antiguo, el vínculo de compañeros formándose por fin. Cuando llegó el momento, la boca de Castian encontró la curva de su cuello. «Te amo», respiró contra su piel. Luego sus dientes la atravesaron. Sable gritó, no de dolor, sino de éxtasis. La luz explotó detrás de sus ojos, plata y oro entrelazados. Sintió su sangre fluir hacia él. Sintió su maldición alzarse para reclamar lo que le correspondía. Por un terrible momento, pensó que no había funcionado. Pensó que sentía a la muerte alcanzándolo. Entonces la marca sobre su corazón estalló. La luz brotó de ella, cegadora y brillante, llenando la habitación como un segundo sol. El cuerpo de Castian se arqueó contra el de ella, un sonido entre agonía y alivio arrancado de su garganta. Y entonces, imposiblemente, la marca comenzó a desvanecerse. Sable observó con asombro cómo la marca que había condenado a generaciones de reyes simplemente se disolvía como sombras huyendo ante el amanecer. Cuando terminó, Castian se desplomó contra ella, respirando con dificultad. «Castian». Su voz tembló. «¿Estás?» Él levantó la cabeza. Sus ojos seguían siendo dorados, pero más cálidos ahora, más brillantes. «Se ha ido», dijo, sonando aturdido. «La marca, la maldición». Su mano encontró su rostro, ahuecando su mejilla con dedos que eran finalmente, benditamente cálidos. «Se ha ido». Sable comenzó a llorar, no de tristeza esta vez, sino de pura y abrumadora alegría. «Lo hicimos», susurró. «Realmente lo hicimos». Castian la besó, suave, dulce y lleno de promesas. «Tú lo hiciste», corrigió. «Me salvaste. Nos salvamos mutuamente». Él sonrió, una sonrisa real, sin defensas y hermosa. «Sí», estuvo de acuerdo. «Lo hicimos». 4 meses después, los jardines reales estaban en plena floración. Sable caminaba entre las flores, su mano descansando sobre el suave bulto de su vientre. 4 meses de embarazo de su primer hijo, y todavía a veces no podía creer que esta fuera su vida. Reina de Baldrin, compañera del rey Alfa, llevando al primer heredero en generaciones que nacería libre de cualquier maldición. «Estás pensando demasiado alto de nuevo». Se giró para encontrar a Castian acercándose, sus ojos dorados cálidos de amor. Había cambiado en los meses desde que se rompió la maldición. El frío que había vivido en él se había ido, reemplazado por un calor que parecía irradiar desde su propio núcleo. «Estoy pensando en lo feliz que soy», admitió Sable. Él la atrajo a sus brazos, con cuidado de su vientre. «Eso está permitido». «¿Lo está?» Ella le sonrió. «Todavía me estoy acostumbrando». «Acostúmbrate». Le besó la frente. «Planeo hacerte feliz por el resto de nuestras vidas». Desde el otro lado del jardín, Nia saludó. A su lado estaban Isolda y un puñado de otras mujeres que se habían convertido en amigas de Sable en los meses desde su coronación. Estaban preparando una mesa para el té de la tarde que Sable había planeado. Lady Morgaine se había ido, juzgada y ejecutada por traición, sus crímenes expuestos ante todo el reino. Los lobos de sangre de sombra que había asesinado habían sido llorados adecuadamente por fin, y en lo profundo del bosque de Thornmere, una pequeña cabaña estaba vacía. Sable la había visitado una vez después de que todo terminara. Se había parado en la puerta donde arrastró a un extraño moribundo y agradeció a los dioses que existieran que no lo hubiera dejado morir. «¿Alguna vez piensas en ello?», le preguntó a Castian ahora. «¿Qué habría pasado si me hubiera alejado esa noche?» «Todos los días», admitió.
estaría muerto. La maldición continuaría. Mi hijo estaría condenado antes incluso de nacer. La besó de nuevo, más profundo esta vez. Pero no te alejaste, me salvaste, nos salvaste a todos. Sable se apoyó en su abrazo, respirando su aroma. Pino y calor y amor. Nos salvamos mutuamente. Dijo que era verdad. Ambos habían estado rotos cuando se conocieron. Ambos llevando maldiciones que pensaban que los destruirían. Ambos convencidos de que no merecían amor. Se habían equivocado en todo. La mano de Castién encontró la de ella, entrelazando sus dedos. Ven, dijo, tus amigas están esperando. Caminaron juntos por el jardín hacia la luz del sol y las risas y el futuro que se extendía ante ellos, brillante y hermoso y finalmente libre. Sangre de sombra y maldición real, muerte y amor. Al final fue el amor lo que ganó. Siempre iba a ser el amor.